Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, aquí estamos puntuales en el inicio de este cuarto encuentro de su palabra, con mucha alegría compartiendo este espacio que cualquiera de ustedes que por ahí ya lo tiene medio agendado sabe que todos los lunes aquí vas a encontrar un ratito de palabra de Dios. Bueno, particularmente mes de la Biblia, mes de septiembre. Lo que hemos decidido con el equipo Renova es poder armar unos programas especiales, ¿sí? Después en el camino vamos a ir viendo quiénes son fieles y quiénes no son fieles seguidores, o por Facebook Live, o por YouTube, ¿no? O por el canal de YouTube. Pero bueno, nos encontramos en este cuarto encuentro. Quiere decir que llegamos a la mitad del mes de septiembre. No sé si les pasa a ustedes, pero en pandemia a mí los días se me pasan más rápido, las semanas también. Y creo que se los dije, con mucha alegría y particularmente, no sé si Martín le pasará lo mismo los jueves, Martín Gea de Renova. Yo espero con mucha ansia que llegue el lunes y los lunes se me pasan volando. Así que bueno, aquí estamos. Cuarto encuentro de su palabra. Este taller que ha escrito el equipo Renova Más, el área de contenidos, para que en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo donde vos lo pidas, puedas primero atesorarlo y después compartirlo con otras personas, ¿no? Eh, Así que bueno, comenzando. Traje, como siempre, haciendo un poquito de tiempo. Si viste la publicación, hoy es el cuarto día, vamos a hablar de Hechos de los Apóstoles. Venimos hablando de introducción a la Biblia, ¿sí? Y en los últimos dos encuentros con Martín les compartimos algo, un poquito de todo lo que había. Muchos fueron pidiendo la ficha y van a ver que se amplía mucho más, es mucho más que una hora de estudio de los cuatro evangelios, ¿no? Primero los dos evangelistas, M y M, el lunes pasado, Mateo y Marcos, y después Lucas y Juan el jueves pasado. La realidad es que el estudio de su palabra no es que tiene una continuidad, ¿no? Cuando termines el octavo encuentro habrás escuchado algo al menos de cada uno de los 73 libros de nuestra Biblia católica. Pero el estudio vos lo llevas en tu casa, ¿no? Muchos me dicen, che, ¿cómo hago para seguir profundizando? Y qué sé yo, y tenés que estudiar, tenés que leer. Es más, nadie firmó, ahí me firmó Rodrigo en el vivo, la pregunta es si vos venís a este espacio con tu palabra, con tu Biblia, acá la mía, mirá, como siempre te la muestro, si trajiste algo para anotar, ¿sí? Aquí mi apunte, que en realidad ya está anotado porque tengo el apunte para no perderme, y si realmente trajiste o virome o resaltador para marcar tu Biblia, porque la realidad es que cómo estudiamos, aquellos que en algún momento hemos estudiado en la primaria, en la secundaria, o en la universidad, o en el terciario, es cómo estudiamos si no es marcando. ¿Cómo estudiamos si no es marcando para recordar, para comprender, para tratar de, primero, hacer fuerza en la palabra de Dios, en la promesa de Dios en nuestros corazones? Eso me parece muy importante. Conociendo la buena noticia de Jesús, nuestra vida estará marcada literalmente por la promesa del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón y en toda nuestra historia, pero también conociéndola, orándola, rezándola, atesorándola, también nuestra prédica y nuestro compartir con los demás también irá creciendo, digamos, ¿no? Necesitamos literalmente tener parte de ese conocimiento. Así que bueno, Hecho de los Apóstoles, pero como hago por lo general para no meterme directamente y esperar a ver si conecta alguno más, que viene por ahí medio demorado, si se van conectando me van poniendo, o después me lo podés firmar en YouTube, de dónde se conectan, de qué ciudad son. Bueno, tu nombre lo tengo, obviamente, si estás con tu palabra, bueno, contame un poquito de eso, de qué ciudad sos. Y estoy viendo si hago una pequeña campaña, voy a ver si después voy a hacer un poquito más específico para el lunes que viene, pero me gustaría juntar al menos 7, 8, 10 que sean menores de 30 y que estén muy, muy ansiosos por estudiar, por aprender más de la palabra de Dios. Menores de 30 años, firmen acá abajo. Soy Juancito, soy María Agustina, soy como te llames y mi edad es tanto y estoy con mucha alegría de poder estudiar la palabra de Dios. A ver si encontramos menores, a ver si encontramos líderes jóvenes que se formen en la palabra de Dios desde muy, muy, muy jovencitos, desde muy pequeños y así puedan ir creyendo. Eh, en esa línea, de vuelta, cualquiera que sea menor puede hacerlo, o hasta por ahí podés invitar a alguien, ¿sí? Podés compartir esto en tu Facebook. Dije, voy a tomar esto, mirá, Christus vivit. Te lo dije en latín, Cristo vive. ¿Sí? La exhortación apostólica postsinodal que escribió su santidad Francisco para toda la juventud del mundo, absolutamente para todos. Escuchó a los jóvenes en un largo sínodo de todo el mundo, de los 5 continentes, y después sacó reflexiones. ¿Sí? Como todo documento de la Iglesia está dividido en numerales, son 299 numerales. Eh, y quiero leer esto, ¿no? Lo que dice el primer capítulo. ¿Sí? Estoy hablando de Cristo vive. Si sos referente o trabajaste con jóvenes o vas a trabajar con jóvenes, me parece que tenés que leerla. Si sos joven,
no me parece. Estoy convencido de que lo tenés que hacer. Y si sos líder, referente, catequista de jóvenes, estoy convencido de que lo tenés que hacer, ¿no? Te estés formando, lo hayas hecho o lo quieres hacer, es una carta para leer. Y en el capítulo primero, Francisco toma 21 numerales y dice, ¿qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? ¿No? La importancia de la palabra de Dios. Entonces da varias referencias. Yo elegí el numeral 15 para hacer una breve intro a Hechos de los Apóstoles. Y dice Francisco en esta exhortación post-sinodal, bienvenidos a los que se van sumando y a los que ponen de dónde se conectan, dice, la palabra de Dios dice que a los jóvenes hay que tratarlos como hermanos. Primera de Timoteo 5:1. Y recomienda a los padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Colosenses 3:21. ¿Vieron esos padres que somos un poquito invasivos, molestos? Bueno, la palabra dice, no los exasperen para que no se desanimen, ¿no? Todo lo contrario. Un joven no puede estar desanimado. Lo suyo es soñar. Estoy hablando de los jóvenes de verdad, ¿eh? No estoy hablando de los que dicen, los que tienen más de 40 como yo, y dicen, bueno, yo soy joven toda la vida. Estamos hablando de los jóvenes jovencitos, ¿no? Alguna vez vos y yo lo pasamos. Y por ahí tuviste la bendición que tuve yo, que tuve la alegría de conocer a Jesús siendo muy, muy jovencito, por ahí lo encontraste de más viejo, pero la realidad es que, esto que dice Francisco es una realidad, un joven no puede estar desanimado. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Y Francisco mira a los ojos a los jóvenes, a todos los jóvenes del mundo, y dice, por eso insisto a los jóvenes, que no se dejen robar la esperanza. Y a cada uno le repito, que nadie menosprecie tu juventud. Primera de Timoteo 4:12, ¿sí? Esta primera de Timoteo 4:12 se la escribe un apóstol Pablo ya entrado en edad a un jovencito, a su discípulo más cercano en ese tiempo, al más querido y al más jovencito, el que iba a continuar su obra de evangelización. En la primera carta de Timoteo le dice de vuelta, a un Timoteo joven, ¿no? 20 y pico de años, le dice que nadie menosprecie tu juventud, no permitas que nadie te robe los sueños. Y por ahí vos me estás mirando del otro lado y no sos joven, veo que nadie firmó, ahí Rodrigo puso menos de 30, pero tengo dudas que tenga menos de 30. Por ahí encontrás este video o alguien te lo manda, a vos que sos joven, y la realidad es que lo que yo tengo para decir es esto, es, primero, que como dice la palabra de Dios, que ningún adulto, que ningún anciano desprecie, desestime, tire por abajo lo que vos tengas para dar en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, ¿no? Que nadie lo logre. Yo te animo, a vos joven. Ahora, le hablo a mis pares, a ustedes, a los adultos. Si hacemos esto, realmente pareciera que el pecado vale doble. Viste que dicen, hay una realidad, ¿no? No hay pecados pequeños, pecados más grandes, pecados de mediano tamaño, ¿no? Buenísimo, ahí está, ¿ves? Ahí está Guada con 17, que es de Marcos Paz. Me voy a poner a llorar que una jovencita de 17 años esté en este vivo. Eh, y estaría bueno de vuelta, ¿no? Que muchos los escuchen, pero le voy a hablar a los adultos, a los que muchas veces somos coordinadores, a los que muchas veces le ponemos trabas, los que ponemos palos en la rueda. Vos y yo somos los principales responsables de que la palabra de Dios llegue a todos los jovencitos, a los niños de menores de 12, 13 años en la preadolescencia, a los jovencitos de 13, 14, 15, 16. Vos y yo tenemos que abrir espacios y animar y motivar a todas las ideas que los jóvenes nos traigan a la iglesia. Absolutamente a todas, aunque vengan con locuras de comunicación, aunque vengan con locuras de arte, aunque vengan con algunos sueños del cuidado de la casa común en Laudato Si, aunque quieran renovar sus catequesis, digo, lo que quieran hacer, vos y yo tenemos que venir a la palabra de Dios, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, romper todas las estructuras del pasado. Iba a decir una frase que uso mucho entre adultos, romper todas las estructuras de antaño, así decía mi abuelo, ¿no? Decía de antaño, hablando de tiempos, romper esas estructuras y darle lugar a los jóvenes, tomar con sabiduría a los jóvenes adultos de 30 y pico, a los que tienen más de 40 con mucha experiencia como yo, a los de 50, a los de 60, es abramos espacios de acompañar los sueños de nuestros jóvenes, la esperanza que ellos mismos no pueden transmitir. Ellos no son el futuro, como dice Francisco, son el ahora de Dios, son este presente, ¿no? Y lo vamos a ver en este cuarto día de estudio a la luz de Hechos de los Apóstoles,
¿no? La sabiduría de los apóstoles más jóvenes, la sabiduría de las mujeres, la sabiduría de los jóvenes en este caminar en la primera etapa de la iglesia, ¿no? Y creo que estamos para seguir, ¿sí? Me parece que es un buen tiempo para continuar. Em, y meternos en el estudio, ¿sí? No voy a hablar de Primera de Corintios, que es lo que estamos viendo en el estudio de cartas cortas. De más está decirte, antes que te vayas, si querés algún estudio de la Biblia, nos lo pedís por privado. Si querés esta ficha, que es la ficha número 4, o no tenés ni la 1, ni la 2, ni la 3, nos la pedís por privado. Por lo general les pido que me manden un WhatsApp, porque me es más fácil reenviarlas por WhatsApp. Pero en cualquier lado, incluso lo podés poner poniendo tu mail en YouTube, firmando, nosotros nos vamos a contactar con vos. El equipo Renova Más trabaja muy fuertemente en este mes de septiembre en celebrar el tiempo de la creación y celebrar el mes de la Biblia por igual, trabajando con acciones concretas que a todos los servidores, incluso a los del equipo Renova Más, nos acerque a la carta encíclica Laudato Si, a la exhortación Querida Amazonía, en clave de tiempo de la creación, y lo más importante, nos acerque a la palabra de Dios, ¿no? Ayer chateaba con una hermana que me decía, mira, digo, en esta etapa de mi vida estoy con mucho hambre, una hermana, una religiosa, estoy con mucho hambre de la palabra de Dios, necesito formarme, ¿qué más tienen? Por ahora tenemos esto, estamos preparando otras cuestiones, ¿no? Además de cartas cortas, que ella me conoce de ahí de cartas cortas, ¿no? Y vos fijate, ¿no? Este hambre permanente en crecer en la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden seguir creciendo? Lo más importante es que vos esto se lo transmitas a otras personas, a los jóvenes de tu comunidad, a los adultos, a los catequistas, que lo puedas multiplicar. Dicho esto, y luego que pasaron los 10 minutos que por lo general intentamos que sean los reglamentarios, los invito a hacer un minuto de oración, ¿sí? Le vamos a pedir al Espíritu Santo, autor de la palabra de Dios, aquel que movió a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, a no detener la obra que Jesús les había encomendado. Le vamos a pedir que nos acompañe en este ratito de estudio, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con mucha humildad, Señor, en este tiempo venimos a pedirte que seas vos quien nos ayude a entender un poquito más la palabra, que seas vos el que nos libere de toda enfermedad, de todo malestar, de toda necesidad, para que de verdad, como hijos verdaderos tuyos, podamos poder compartir con los demás tu buena noticia. En este cuarto encuentro nos juntamos a estudiar Hechos de los Apóstoles, Padre. Por eso realmente te pedimos que vengas a nuestros hogares, que tu Espíritu Santo toque nuestra mente, nuestro corazón, nos ayude a entender cosas que antes no entendíamos y que así, nacido de una verdadera revelación, Señor, podamos de verdad construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Si hemos perdido la esperanza, la fortaleza o la fe, te la pedimos en esta tarde. Y así te daremos gloria. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos guarde, particularmente allí en tu hogar, en el mío, en estos tiempos de pandemia que nos obligan a estas cuestiones virtuales. Y que en esa bendición recibamos sabiduría de lo alto para entender un poquito más la palabra de Dios. Que Él nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a la Virgen de Guadalupe, patrona de América, que nos cuide y que rece particularmente delante de su Hijo Jesús por todas nuestras intenciones. Amén. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Ahí está Pedro con 74 años desde Bogotá. Tengo los dos extremos, ¿eh? A Guada con 17 y a Pedro con 74, y ya eso para mí es un honor, es una alegría. No te olvides de compartir esto, ¿sí? Ponerlo en tu muro para que lo podés hacer ahora directamente. Si vos le pones compartir, no perdés el vivo y podés compartirlo con otros. Creo que ahora Facebook está avisando y ahí abajo te pone compartir este streaming, te dice, para que otros lo puedan ver o algo por el estilo. Bueno, vamos directamente. Lo que les pido siempre en esta interacción, háganme un favor, pongan ahí abajo Hechos de los Apóstoles, es el libro de la iglesia. Si encontrás el emoji de la iglesia, yo lo tengo siempre encontrado ahí, ponés iglesia en emoji si sale, y si no, pone Hechos de los Apóstoles y muchos signos de admiración, ¿sí? Les preguntaba si tienen algo para anotar. La enseñanza es larguísima. Voy a tratar de dar un ratito de enseñanza y después de meterme con algunos versículos que sí o sí tenés que conocer. Me parece fundamental a esta altura. Bueno, ¿estás preparado? ¿Preparada? Hechos de los Apóstoles, si no lo abriste, está después de los 4 evangelios, por supuesto. ¿Por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Dice nuestro estudio. ¿Sí? Dice, se llama Hechos porque narra los hechos y la práctica de las primeras comunidades después de la despedida de Jesús.
El libro de los Hechos también acentúa las dificultades de estas comunidades al enfrentar no solamente las amenazas venidas del judaísmo, ¿se acuerdan? Los judíos los perseguían para matarlos, sino que también los perseguían los paganos y también amenazas y desafíos en las crisis internas de la primera comunidad. Si tu parroquia, si tu capilla, si tu movimiento tiene crisis, en las primeras iglesias también había crisis. Esa es la realidad. No era nada fácil para los primeros cristianos. Por eso mismo, este libro es como un mapa para la vida de las comunidades de hoy, amenazadas por la violencia económica, por la violencia social, política, religiosos extremos, ideologías que muchas veces entran en nuestras comunidades y también cuestiones socioculturales. Y también problemas internos normales de una parroquia, de una capilla. A ver, ¿por qué le llamo normales? Y bueno, porque las comunidades las constituimos personas, ¿no? Y como en cualquier lugar donde hay dos o más personas puede haber conflictos. Lo importante es leer la palabra de Dios y salir airosos de esos conflictos, porque vos y yo no podemos, en este siglo XXI, en estos tiempos de pandemia, no podemos perder tiempo discutiendo, peleando o no poniéndonos de acuerdo. Nos tenemos que poner rápido de acuerdo, como les vengo diciendo hace un par de lunes, rápidos de acuerdo, porque el evangelio en las calles es una cuestión urgente. ¿Cómo es? Urgente. ¿Podemos esperar al 2021 para tener un plan de evangelización como tenían los primeros apóstoles? No podemos. Tiene que ser urgente. Es más, ojalá que estas charlas que te estamos dando con Martín, de parte del equipo Renova, ojalá que este testimonio, para mí, esto no tengo tantos que me están viendo, pero después lo pueden ver en otras redes. Para mí hay un antes y un después en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Incluso, ya te lo podemos dar, Renova hizo un estudio de los Hechos de los Apóstoles que ya lo replicó varias veces por medio de WhatsApp, y también tenemos un PDF donde está estudiado, además del apunte, está el estudio completo de los 28 capítulos de este libro, que si no es el más importante junto con los evangelios, pegan el palo. Algunos mira, bueno, pero todos los libros son importantes. No, a veces las citas son importantes. Lo que sucede aquí es la intervención poderosa del Espíritu Santo en la primera comunidad que permitió que vos y yo, creo que todos los que me están viendo son de América, no hay ninguno de otro continente, que vos y yo tuviéramos la buena noticia de Jesús en este continente. Ojo con eso, ¿no? Entonces, hay un mover fuerte que si vos y yo pudiéramos trasladar Hechos de los Apóstoles a nuestras comunidades personales, la capillita del barrio, la parroquia, la catedral, digo, por ahí hay algún servidor de una catedral, realmente la evangelización en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros lugares cambiaría. ¿Quién puede decir amén a eso? Lo que pasa es que hay que creerle, no solo hay que creer en Dios, hay que creerle al poder fuerte, al poder sobrenatural del Espíritu Santo que se manifiesta decenas, yo diría cientos de veces alrededor de estos 28 capítulos. Desde algunos milagros hasta conversión de miles de personas, hasta liberación milagrosa de tal o cual lugar, hasta la cantidad de veces que Pablo estuvo a punto de morir y el Espíritu Santo lo salvó. Digo, aparecen un montón de cosas. Bien, punto número 2. Ahora me voy a meter en esas promesas. El resumen de este estudio, ya con todo lo que te dije, ya te da ganas de pedirlo, ¿no? Hay alguien ahí que le pone 500 me gusta. Ese es el resumen de este estudio. Son 20 momentos. Mirá lo que hicimos, ¿no? Como para ponerle un número, ¿no? 20 versículos o 20 pasajes, no versículos, 20 pasajes que un lector de Hechos de los Apóstoles no puede dejar de leer. Lo más probable es que no llegue por el tiempo, pero hay 20 historias que marcan un antes y un después en la vida de Pedro, en la vida de Santiago, en la vida de Juan, en la vida del apóstol Pablo, en la vida de Timoteo, en la vida de Apolo. Hay un antes y un después, pero que también pueden marcar un antes y un después en tu vida y en la mía. ¿Quién puede decir amén? Porque yo necesito un antes y un después. Porque yo necesito dejar el hombre viejo atrás, que el mismo Espíritu de Dios, que el mismo Jesús toque mi mente, toque mi corazón y que me dé vida nueva. Y esto no hay cuestión de edad. Esto te puede pasar desde muy jovencito como me pasó a mí, o te puede pasar de muy grande como conozco gente que le pasó después de los 70. Me parece que hay una movida, hay una estrategia del Espíritu Santo que se empieza a mover con mucha fuerza. ¿Dónde primero? Primero en tu vida, ahí entrando a tu casa. Segundo, cuando termines de ver este vivo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo el mismo? ¿O vas a tomar tu WhatsApp y le vas a decir a tu comunidad, che, me parece que nos quedamos, Me parece que luego de ver lo que hacían los primeros apóstoles, los primeros discípulos, estamos como quietos. Estamos inmóviles, estamos paralizados. ¿Cómo podemos arrancar? ¿Con quién lo hablas? ¿Con un hermano de grupo?
con un referente, anímate, háblalo con el cura, háblalo con el cura. ¿Cuántos son, Angélica, los que están estudiando Hechos de los Apóstoles? Angélica afirma en vivo que ya le envié el estudio de Hechos de los Apóstoles y los están estudiando. ¿Cuántos son? ¿Lo estudian en tu parroquia? ¿Lo estudian en tu capilla? ¿Lo estudian en tu movimiento? Gracias, Angélica, por la idea. Podría ser una gran idea que los 40 o 50 que me están viendo en vivo, más los otros cientos que me van a ver después, que nos pidan el estudio de Hechos de los Apóstoles y lo empiecen a estudiar por WhatsApp o por Zoom en sus propias comunidades. Porque en toda la palabra de Dios hay sabiduría, como te venimos contando en la introducción a la Biblia, en los 4 evangelios. Como los profetas mayores tienen gran sabiduría, si lees los Salmos vas a encontrar todas las respuestas. Si vas al libro de Proverbios también. Pero lo que sucede en Hechos de los Apóstoles y luego en las cartas que escriben los apóstoles, Pablo, Santiago, Pedro, ¿sí? Lo que sucede es que es lo mismo que te pasa a vos y lo mismo que me pasa a mí 2000 años después. Desde las cosas buenas hasta las cosas no tan buenas. Hasta las pruebas, las tribulaciones, ¿no? Y como siempre no doy el estudio porque me meto con otras cosas, pero me parece que lo que buscamos en el mes de la Biblia es que la palabra de Dios se instale nuevamente como centro de tu lugar de oración, de tu lugar de encuentro, de tu comunidad, de tu movimiento. Y uno dirá, ya está instalada. Buenísimo. Lo podemos... Uy, mirá lo que se me acaba de ocurrir. Ya está instalada, Diego, ¿por qué me decís esto? Ya en mi movimiento nosotros leemos todas las semanas la palabra de Dios. ¿Pueden dar un paso más y ver cómo la comparten con otras comunidades o con gente que no tenga la palabra de Dios? Si es que está instalada. ¿Cómo podemos ir un poquito más allá? ¿No? Con el equipo Renova estamos evaluando, estamos pensando cómo ir más allá. Que algunos del equipo Renova empiecen a dar talleres abiertos de la palabra de Dios, no tan formales, sino oración con la palabra de Dios. ¿Y ustedes? ¿Y vos, allí en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país, en tu diócesis? Punto número 2. ¿Quién lo escribió y cuándo? El libro de los Hechos de los Apóstoles es una parte de una obra literaria que englobaba el Evangelio de Lucas. Ambos se atribuyen a la comunidad representada por Lucas. Ya les había contado algo cuando hablé de Marcos y cuando hablé de Mateo. También lo dijo Martín cuando habló de los otros 2 evangelistas. Por lo general, estos libros fueron escritos por las comunidades de estos, ¿no? En este caso, la comunidad que representaba a Lucas escribió un largo libro que era el Evangelio y Hechos de los Apóstoles y luego en el tiempo la iglesia lo dividió en 2. De este modo, el libro de los Hechos, escuchen esto, la mayoría lo sabía, pero si alguno no lo sabía creo que les va a sumar, es la continuación natural de las narraciones contenidas en el Evangelio de Lucas. Algunos me dicen, che, ¿da para que lea un evangelio entero? Léete el de Lucas y después léete el de Hechos completo de acá a fin de año, mirá. Te doy, que estamos 14 de septiembre, te doy 3 meses y medio para leer estoy buscándolo porque no lo sé de memoria, dirán, che, este que estudia la Biblia no lo sabe, los 24 capítulos de Lucas y los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Che, ¿y leo alguna otra cosa? No, las lecturas de la misa diaria creo que alcanzan, las lecturas del día. Dice, la tradición eclesiástica... comenzando hacia fines del siglo II, reconoce a Lucas como autor del tercer evangelio. Quizás porque era un cristiano convencido, convertido del paganismo y probablemente compañero de Pablo. ¿Sí? Como dice Colosenses 4:14, que estaban juntos, Pablo y Lucas. No se conoce con certeza quién es el autor, nadie firma el libro. La fecha de composición de los Hechos de los Apóstoles es alrededor de los años 80-85 después de Cristo. ¿Ven? 50 años después, 5 décadas después que Jesús murió, recién ahí aparecen estos primeros escritos. Según los biblistas, escrito en algún lugar de Asia o de Grecia, ¿no? En Jerusalén, ¿no? Toman algunas referencias bíblicas, los estudiosos, este humilde servidor no lo es, toman algunas referencias bíblicas, toman algunas referencias de fechas y pueden ir descubriendo en qué lugar fue hecho. ¿Para qué se escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? El libro de los Hechos muestra una preocupación ya presente en el Evangelio de Lucas. Che, me están siguiendo atentamente, ¿no? Porque como esto es un monólogo, pongan esto, la verdad que no me interesa, pasar las promesas o es muy interesante lo que vas poniendo. Dale, firmame ahí, si total vos nada más me tenés que escuchar y tomar nota y todavía no te dice abrir la Biblia. Dice, el libro de los Hechos muestra una preocupación ya presente en el Evangelio de Lucas. El texto quiere transmitir las informaciones sobre todo lo que le sucedió a Jesús. En los Hechos, el objetivo es mostrar la realización de las promesas hechas al pueblo a través del Espíritu Santo. Memoria viva de las comunidades. Los libros, el Evangelio más los Hechos, quieren mostrar que Jesús continúa actuando por medio del Espíritu.
Guarda porque el Espíritu Santo es el protagonista principal, de hecho, de los apóstoles. Y ahora cuando les diga algo de esto, les va a hacer un quiebre. Les dije, si no escuchaste esta charla antes, no vas a ser el mismo después de esta hora de prédica, porque la realidad es que lo que estamos buscando es que no seas el mismo. ¿Sí? Y también podés poner amén, porque vuelvo a decirlo, necesitamos una conversión y una restauración permanente. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús resucitado. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque el que viene detrás de mí les dará mucho más que lo que yo les he dado. Y hablaba del Espíritu Santo. También se escribió para recordarnos la labor misionera de algunos apóstoles, sobre todo de Pedro y Pablo. ¿Sí? Los primeros 10 capítulos, los primeros 9 capítulos vamos a hablar del apóstol Pedro, y los siguientes capítulos del 9 al 24 vamos a hablar del apóstol Pablo. Dice, ellos, de la mano del Espíritu Santo, anuncian la buena noticia de Jesús desde Jerusalén hasta Roma. Te dejo un dato, te dejo un recontradato. Y saludo a Gustavo Cribaro, que es un gran honor que esté ahí escuchándome, uno de mis amigos y hermanos. Te dejo un recontradato. Cuando termines esto, googlea cuántos kilómetros hay de Jerusalén hasta Roma. Y eso fueron lo que abarcaron estos chicos. Que ya no eran tan chicos, ¿eh? El que era un chico era el apóstol Juan, cuando todo esto comenzó. Pedro y Pablo ya tenían mi edad más o menos. Para que adivines, algunos saben cuántos tengo. Entonces, anunciaron la buena noticia de Jerusalén a Roma. Con la narración de estos testimonios, el libro de los Hechos busca aumentar la fe de los creyentes, los nuevos, la mayoría eran nuevos, y presentar ante el mundo no gentil la buena noticia de Jesús, como una propuesta universal. Y acá yo quiero detenerme, ¿no? Porque en el capítulo número 1 de Hechos de los Apóstoles ya rompe un paradigma que vos y yo lo habíamos leído, lo leímos muchísimas veces en el Evangelio, en los Evangelios. Cuando Juan el Bautista bautizaba, decía, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar ni siquiera las cuerdas de sus sandalias, los bautizará en espíritu y en fuego. Y yo lo sé, yo lo tengo claro. Muchas veces esto en nuestras comunidades católicas pasa de largo, ¿no? Cada vez que me toca enseñar hechos, yo digo, hay 2 bautismos. ¿Lo sabías? Si alguno no lo sabía, me gustaría que alguno me lo diga. Hay 2 bautismos, un bautismo en el agua y un bautismo en el Espíritu Santo. Y vos decís, bueno, no, pero ese es un tema de los carismáticos. No. Es un tema bíblico. El apóstol Pablo, enumerados aquí, me imagino las veces que lo habrá hecho en su vida, enumerados les dice, ¿pero ustedes solo fueron bautizados en agua? Sí, Pablo, no, vino Pedro y nos bautizó en agua. Y ahí mismo le imponía las manos y recibían el bautismo en el Espíritu Santo, dice la Biblia muchísimas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 1, versículo 4, se les aparece Jesús resucitado en la ascensión y les dice, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen lo que prometió el Padre, de lo que ya les he hablado. Esto está en la Biblia, solo que nadie nos lo predicó durante muchos años. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Como estaban reunidos, estoy en Hechos 1, le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les respondió, a ustedes no les corresponde saber el tiempo. Pensaban que era la segunda venida y que se acababa todo. No les corresponde saber el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Escuchen, lean, versículo 8. Sino que van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta los límites de la tierra. Esta fuerza que manifiesta con poder el propio Jesús resucitado. En tiempos de pandemia, la pregunta es, ¿vos y yo la tenemos? Porque esta es la que nos da la sabiduría a pesar de en el medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las cosas que nos salen mal. A mí también me pasa. Nos dan la fuerza para cada mañana abrir los ojos y decir, hoy va a ser un gran día, Señor. Porque voy a ir a trabajar, porque voy a estar en familia, porque le voy a predicar de vos a otros. ¿Y a quién le pedís la ayuda? Yo cada mañana cuando me levanto se la pido al Espíritu Santo. Le digo, buenos días Espíritu Santo, venía a darme lo que prometió la palabra. Van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes. Si lees los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles vas a encontrar que el poder del Espíritu Santo se manifestaba, pero de cientos de maneras distintas,
todo el tiempo en la vida de los apóstoles. Si nunca lo leíste, este es tu tiempo. Este es tu momento de renovar en Jesús, por medio de su Espíritu Santo, lo que va a estar sucediendo. De vuelta, porque después en el capítulo 2 vas a encontrar, y me adelanto en esos 20 puntos, en esos 20 puntos que te dije que eran importantes. En el capítulo 2 dice, viene el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces en un año, 5, 10 o 30 de iglesia, leíste el relato de Pentecostés? Muchísimas. ¿Qué pasó después de Pentecostés? ¿Lo sabés? Porque el relato de Pentecostés, bueno, literalmente lo leemos en la fiesta de Pentecostés, ¿no? Ni siquiera lo voy a leer, porque es recontra sabido. Unánimes, en oración, reunidos los 120, vino el Espíritu Santo y los bautizó en el Espíritu Santo. Los bautizó. Fuego del cielo, dice que se pusieron a hablar en distintos idiomas, bla, 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 y los tildaban de borrachos cuando salieron de ese cenáculo de oración. Esto sucede de Hechos 2, 1 al 13. Y en el versículo 14, Pedro proclama el querigma por primera vez en su vida. Yo te dije, ¿para qué se escribió? ¿Qué decía? ¿Para qué se escribió? Para dejar en claro la fuerza extraordinaria del Espíritu Santo en aquellos que lo aceptan. Un antes y un después, como dice ahí Pablo. Un antes y un después en la vida de estos apóstoles, que muchos estaban con miedos, con dudas, con inseguridades. ¿Se acuerdan? Tomás, hasta que no vino Jesús resucitado, ni siquiera creyó que había resucitado. Tuvo que venir Jesús resucitado y decirle, poné tus manos aquí en mis llagas, poné tus manos, dame la mano, ponela aquí en mi costado. Y ahí Tomás creyó, ¿no? Y aparece la dichosa frase de Jesús, ¿no? O sea, bueno, felices los que creen sin haber visto, porque si te aparece Jesús en tu habitación es muy fácil creer. No sé si te vamos a creer nosotros, pero para vos va a ser un signo sobrenatural de la presencia de Jesús. Felices los que hemos creído sin ver. Entonces, ¿para qué se escribió el libro? Para dejar en claro quién es el que va a tener el poder de Dios, porque es el poder que envía Dios Padre, luego del caminar de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces dice en el versículo 14 que por primera vez Pedro proclama el querigma. ¿Sí? Me ponen ahí 7 u 8 ustedes, querigma con Y, por favor. ¿Qué es el querigma? Tenés que saberlo. No podés no saberlo, porque este es el libro del querigma. Es el libro donde por primera vez y en reiteradas ocasiones, Pedro, Pablo, Santiago, Juan, proclamaban la historia completa de Jesucristo. Siendo de condición divina, se hizo uno de nosotros, vino aquí a la tierra, el Señor le dio vida, fue igual que vos y que yo, en todo menos en el pecado, hasta que por tu vida y por la mía pagó el precio más alto en toda la historia del universo. Dio su vida. El Hijo de Dios, con su sangre, ganó tu vida y ganó la mía para la vida eterna. Nos perdona todos los pecados. Y en su resurrección al tercer día, como los profetas lo habían anunciado y como los apóstoles se cansaron de predicarlo, a tiempo y a destiempo, en todo momento, al resucitar nos dio vida eterna a vos y a mí. Esto no podemos dejar de compartirlo. Me hace acordar cuando Francisco en Evangelii Gaudium dice que esta buena noticia de la palabra de Dios urge, primero dice que urge, hay una urgencia por salir a compartir esta buena noticia. Estoy en Hechos 2, versículo 14. Hay una urgencia para compartirla y dice, el mensaje central de la persona de Jesucristo es tan denso, es tan concreto, ¿no? Usa ese adjetivo, denso, es tan denso que no hay quien pueda resistirlo. El mensaje es correcto. Muchas veces vos y yo, que somos los comunicadores, catequistas, predicadores, servidores, ¿se acuerdan? Cometemos errores y hacemos que la gente no quiera venir a la iglesia a recibir el mensaje, o que cuando vamos a su casa no nos quiera abrir la puerta. Hay que modificar el cómo. ¿El qué? Le sobra. Le sobra, es este mensaje. Y dice que Pedro, vos fíjate lo que mirá, porque quiero que lo veas, lo que duró este mensaje querigmático de Pedro, viste que en la Biblia se mide en cantidad de versículos, ¿no? Es del versículo 14 al versículo 40. 26 versículos de querigma. 27.
Fuerte, ¿eh? Tenés que ir a buscarlo, ¿no? No tengo tiempo, es un estudio del libro de Hechos, no de Hechos 2, si no te lo diría. Pero voy al 41, o mejor dicho, y esto te puede pasar a vos, ¿eh? Tengas la edad que tengas, dije tengo una jovencita, tengo un adulto, tengo algunos más grandes, ancianos, viene alguno y dice, che, algunos al oír esto se afligieron y dijeron, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Y Pedro les dijo, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios les dará el Espíritu Santo. Pedro está hablando en el medio de Jerusalén, ya estaban todos bautizados en agua. Conviértanse, háganse bautizar en el fuego del Espíritu Santo y el Señor les concederá esto. Versículos 37, 38 y 39. Y el 41 dice, ese mismo día los que creyeron fueron bautizados y se unieron alrededor de 3.000 personas. Getul, 3.000 de un saque. En el primer día, en la primera proclamación querigmática. Me adelanto porque después no voy a volver, ¿eh? Esto es Hechos 1:41, Hechos 2:41, perdón. Cuando vas a Hechos 4:4, dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los creyentes subió a unos 5.000. 2 capítulos después pasamos de 3.000 a 5.000. Mi traducción dice subió a 5.000, ¿eh? No se convirtieron 5.000. Ya había 3.000, sumamos 2.000 más. Guarda, porque no es lo mismo tener 8.000 cristianos en la primera semana que tener 5.000, ¿no? Y lo dice claramente. Y después el apóstol hace tremenda análisis en Hechos 4:11. Jesús es la piedra que despreciaron los constructores, ustedes, los judíos. Pero se convirtió en la piedra fundamental y para los hombres de toda la tierra no hay otro nombre por el que podamos ser salvados. La piedra fundamental, tuve que estudiarlo, no todos tienen por qué saberlo, es la piedra que le da vida a una construcción que incluso puede tener muchísimos pisos de altura. Sin esa piedra, el edificio, la casa se caería. Esa es la piedra fundamental. Incluso el salmista, en realidad el apóstol Pedro, te lo digo para que lo anotes, vos que sos un estudioso de la Biblia, el apóstol Pedro está parafraseando el Salmo 118:22, cuando el salmista dice, la piedra que desecharon los constructores, en alguna traducción dirá los arquitectos, es la que luego va a ser la que nos dé justamente una casa nueva. ¿Sí? Si sos estudioso, Salmo 118:22 habla de la piedra fundamental. ¿Y quién era esa piedra fundamental? El Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Avanza un poquito, ¿eh? No sé si algunos seguramente, siempre como siempre, me ven por primera vez. Mi pasión por la palabra de Dios se ve con claridad manifestada en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas del apóstol Pablo. Te podría hablar 7 horas de esto, ¿sí? Y probablemente me empiece a doler la cabeza y necesite un vaso de agua. Pero también quiero que lo sepas. El año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de ir a ver a su Santidad Francisco con el equipo Renova Más, éramos 5 de Argentina, 3 de México, uno de Colombia y 2 de Panamá. Francisco nos sugirió que tomáramos el libro de Hechos de los Apóstoles pensando en la iglesia nueva que proponemos. Tu parroquia, tu capilla, tu congregación, tu movimiento, haciendo lo que tiene que hacer. Sirviendo al prójimo, pero anunciando la buena noticia a tiempo y a destiempo, en todo momento. Porque quiero que lo sepas. Estoy seguro que si llegaste hasta este minuto, ¿qué hora es? Son y 38. Si llegaste a 38 minutos de vivo es porque sos cristiano católico como yo. Estás buscando respuestas. ¿Sí? Bueno, la realidad es que el mundo avanza más rápido que nosotros y propone más cosas que nosotros. Aquí la importancia de, como dice Francisco en el numeral 27 de Evangelii Gaudium, tenemos que renovar todas las pastorales de nuestras comunidades. Él usa ese verbo, ¿eh? Renovar todas las... Y dice todas. Porque vos podés decir, no, la mía ya está recontra renovada. Hay 500 jóvenes en mi parroquia. Sigan pensando cómo llegar más lejos. El Ministerio de Música de mi comunidad tiene más de 10 músicos, sobran los músicos. Piensen cómo llegar más lejos. ¿Será tiempo de compartirlo con otra comunidad? ¿Será tiempo de formar a los músicos de otras comunidades? ¿No? Ir pensándolo. Número 4. ¿De qué habla Hechos de los Apóstoles? El libro parece ser un relato histórico de las actividades de las personas empeñadas, estamos hablando de los apóstoles, en propagar la palabra de Jesús. En verdad, apóstoles y discípulos. ¿Sí? ¿Cuántos apóstoles? 13. Los 12 más Matías, que fue elegido en Hechos 1:15, porque habíamos perdido a Judas, ¿sí? Que luego de entregar a Jesús se suicidó.
13 apóstoles llamados por Jesús y uno, según él mismo dice, revelado por el Espíritu Santo, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Los gentiles son los paganos, son los que no eran del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, Pedro le predicaba a los judíos y Pablo le predicaba a los no judíos, a los paganos, a los gentiles, a los de Asia, a los de Roma, a los de otras ciudades. E incluso Pedro y Pablo tienen un cruce de, che, ¿para quién es el Espíritu Santo? Y Pedro dice, el Espíritu Santo solo es para los judíos. Hasta que me adelanto, porque lo tenés que saber esto, todo eso hasta que Pedro llega a la casa de Cornelio. Estoy buscando el texto, ¿me bancás? Acá está. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo lo envía al apóstol Pedro a la casa de Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Era un soldado romano, no era judío. Pedro no hubiera ido a la casa de un no judío, por su raíz judía, por sus estructuras. No hubiera ido porque siempre se hizo así, porque los judíos no se mezclaban con los que eran paganos. Me gusta usar el siempre se hizo así para parafrasear que 2000 años después, por ahí esta discriminación no existe, pero vos y yo en nuestra comunidad decimos siempre se hizo así que yo no pienso cambiar nada. Entonces no hay renovación, no hay nada nuevo. El Espíritu Santo lo llevó a Pedro y le pidió que bautizara en el fuego a esta familia de paganos, que eran temerosos de Dios, eran creyentes. Y ahí empieza todo un conflicto del apóstol Pedro interior que determina en el primer concilio, ¿sí? En el concilio de Jerusalén. Se juntan todos los apóstoles a discernir para quién era el Espíritu Santo y deciden que era absolutamente para todo el mundo. Tomando algunas viejas palabras de Jesús, lo que hace santo al hombre no es lo que ingresa, sino lo que sale de su corazón, de su boca. Y el Espíritu Santo no puede ser solo para una raza, para un pueblo, para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios sigue siendo el elegido sobre donde Dios sembró semejante semilla, pero es para todos. Por eso, la gran mayoría de nosotros no somos de origen judío y hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Pero no es que, viste, como que era re fácil, ¿eh? Lo tuvieron que discernir, lo tuvieron que hablar, lo tuvieron que meditar, lo tuvieron que pensar, no era tan fácil, ¿eh? Mucha oración, mucho ayuno, dice el apóstol Pablo en algún momento. Entonces, ¿de qué habla Hechos de los Apóstoles? Se trata de una lectura teológica de la historia de las primeras comunidades. No podemos considerarlo como una historia escrita de la iglesia primitiva. Algunos apóstoles, como Pedro y Pablo, están más resaltados que otros personajes que también eran importantes. Y Lucas cuenta cada movimiento con lujo de detalles. De los demás apóstoles el libro habla poco. Aparecen, ¿eh? No es que habla cero, ¿eh? Pero de la mayoría algún comentario hace, pero habla mucho de Pedro y Pablo. Se extiende desde la primera desaparición de Jesús, año 33 después de Cristo, en teoría, hasta la llegada de Pablo a Roma, quien llega a la capital del mundo por primera vez como un prisionero, aunque con alguna libertad mientras espera ser juzgado. Esto tiene que haber sido alrededor del año 60 después de Cristo. 27 años del libro, ¿no? La razón por la que el libro paró en este acontecimiento no la sabemos bien, pero el testimonio de Pablo en Roma parece confirmar que la palabra llegó a los confines del mundo. De alguna forma, la comunidad de Lucas encontró que estaba bien guardar la memoria de esos hechos, contando el comienzo de la marcha de la iglesia. Listo, presentación. Después si pedís el apunte por privado tenés más cosas para profundizar, qué partes tiene, qué problemas tenían esas primeras comunidades. En realidad tenían los mismos problemas que cualquier comunidad, digo, ¿no? Para tenerlo en claro, ¿sí? Una referencia de lo que el Espíritu Santo iba haciendo a la luz de los apóstoles, pero me gustaría tomar este final, porque al fin y al cuenta cuando con Martín Gea de Renova, que es el creador de este taller bíblico, su palabra, lo que pensamos era tirar disparadores para que vos después puedas estudiar. La ficha 5 y la ficha 6 tienen como 15 hojas. Y uno dirá, no tengo tiempo para tantas cosas. Bueno, cada uno mide su línea. ¿Hasta dónde querés estudiar? ¿Hasta dónde querés saber? ¿Qué es lo que querés escuchar? ¿Qué es lo que querés escudriñar? ¿Tenés tiempo o no? Bueno, entonces quédate con este humilde resumen, con este humilde video. Nosotros buscamos, como equipo Renova, que la palabra de Dios sea algo fuerte en tu corazón, que lo puedas trasladar a tu comunidad y así sea mucho más fácil la misión en salida. Ir a visitar, cuando nos lo permita la pandemia, en algunos lugares del mundo ya se puede, ir a visitar los hogares, ir a visitar las familias. Creo que ya lo dije, te lo vuelvo a decir, estamos llegando a la mitad de septiembre. Mi pregunta es,
si tuviste la posibilidad, si podés acercarte a una familia, ¿ya regalaste una Biblia? Cuando cumplimos años recibimos regalos, o nos gusta recibir regalos. Ayer fue el cumpleaños de mi compadre y le compramos un regalo a domicilio y se lo llevamos, ¿no? Se lo dimos y nos fuimos como corresponde, desde lejos, ¿no? La pregunta es, ¿qué mejor regalo para hacerle a otra persona en el mes de la Biblia que regalarle una palabra de Dios? Ni hablar si en tu casa tenés 3, 4, 5 Biblias acumuladas y solo lees una. A lo sumo quédate con una de estudio, marcala. De más está decir que el libro más marcado que tengo en toda mi Biblia es Hechos de los Apóstoles. Marcas, Hechos 2, Hechos 3 todo marcado, Hechos 4 todo marcado. El 5 no tiene tantas marcas. El 6 aparecen los primeros diáconos, historia de Esteban. Bueno, en fin, marcala y las otras regalalas. Hacelas bendición para los otros. Algunos ya regaló una Biblia en el mes de la Biblia porque nos quedan 16 días, ¿eh? Es la mejor época del año para regalar una Biblia. Y nos gusta decir, además de regalar la Biblia, tenés que ayudar a la persona que se la regalaste a que la lea. Mandale nuestro estudio. Pedínoslo por privado y vas a recibir el cuarto encuentro solo para los que lo pidan. Los que ya hicieron este taller lo hicieron por Zoom, que fueron más de 200 personas, ya lo tienen. Pero regalen Biblias. Una al menos. 2, 3. Multipliquemos la buena noticia. Lo que quería decirte es esto, ¿no? Hay mucha introducción, hay mucho detalle en este libro, que por supuesto que lo podés profundizar después con el estudio o con este mismo taller. Pero ¿te acordás que te dije que tomamos 20 acontecimientos que vos deberías leer? Bueno, el primero es el bautismo en el Espíritu. Hechos 1, 3, 9. ¿Alguno me lo va poniendo ahí? Hechos 1, 3, 9. Si lo ponen 2, 3 o 4, mejor. El bautismo en el Espíritu. El católico tiene que comprender que hay dos bautismos. El primero, cuando somos niños, algunos lo hacen de adultos, y el otro es el bautismo en el Espíritu, que no es el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación confirma tu llamado a ser sacerdote, profeta y rey que recibiste en el bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu Santo es algo mucho más fuerte. Es un encuentro tan profundo y tan certero con el Maestro que automáticamente, escucha bien, produce conversión. Tu pensamiento cambia. Yo lo que me gusta compartir es que el primer milagro, lo que pasa es que si me escuchaste varias veces, ya te lo dije 1000 veces y vas a decir, siempre dice lo mismo este pibe, pero bueno, bancame porque probablemente no lo escuchaste. Tenía 20, 21 años y cuando yo recibo el bautismo en el Espíritu Santo, cuando yo tengo un encuentro fuerte con Jesucristo resucitado, con el poder del Espíritu Santo, eso fue un domingo, el lunes me levanté y el primer fruto que recibí es que yo tenía en mi corazón un amor desmedido por la palabra de Dios. Un amor sobrenatural por la palabra de Dios. No podía contenerlo. Necesitaba ir a estudiarla, aprenderla, entenderla, encontrarla. Y eso es un fruto del Espíritu Santo. Es cuando, después de esta prédica, si vos sentís algo que antes no sentías, es fruto de la oración que hicimos y de esta comunión virtual que hacemos. Porque es el Espíritu Santo moviéndose en tu corazón, moviéndose en tu vida. Probablemente esto que yo estoy diciendo ahora te anime a copiar este link y mandárselo a alguien que necesite escuchar esta prédica. O alguien que necesite acercarse a la palabra de Dios. O alguien que está triste, o que está desanimado, o que está deprimido, o que está pasando por alguna enfermedad, o que se quedó sin trabajo, o que todo lo ve oscuro. Bueno, el que necesita eso, necesita un bautismo en el Espíritu, necesita reencontrarse con el Dios de la vida, con el Señor, con Jesucristo nuestro Señor. Y por lo general este bautismo sucede como les sucedió a los primeros apóstoles. ¿Cómo les sucedió a los primeros apóstoles? Gracias por un amén, porque me parece que es necesario decir amén a esta promesa. Y también es necesario decir amén a ser multiplicador de estas promesas, a compartirlo, a multiplicarlo, a mandarlos a otros. ¿Sí? Esto te quería decir. A los primeros discípulos el bautismo en el Espíritu Santo les sucedió estando todos reunidos en comunidad, orantes, estaban orando, lo esperaban porque Jesús les había dicho que lo esperaban y cumplió la promesa que Jesús da en Lucas, creo que es capítulo 15, te debo el versículo exacto que dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, escuchen bien esto, Pablito, googleame esta lectura y ponela ahí abajo y yo la dejo escrita. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre del cielo le dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Esa palabra termina ahí. Jesús no dice que para recibir el bautismo en el Espíritu Santo
no dice que hay que ser santo, que hay que estar confesado, que hay que estar en gracia, que hay que ser bueno, que hay que ser generoso. Dice que lo único que hay que hacer es pedirla. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo, para obtenerlo, ahora Pablo me va a dar la palabra, solo hay que pedirlo. ¿Cómo? En comunión, en comunidad, en oración, por lo general en un retiro espiritual. Hay que formarse en el querigma. Digo, es obvio que no vamos a recibir el Espíritu Santo si estamos tomando mate y hablando del partido de fútbol o de la Copa Libertadores que está por comenzar. Es obvio. Me encanta decirlo. No vas a recibir el Espíritu Santo mirando un capítulo de Los Simpsons o mirando una serie en Netflix. Porque son dos cosas que van... Son dos cosas buenas. Claramente la del Espíritu Santo es mucho mejor. Pero que van en líneas paralelas, no coinciden. Hay momentos para eso. ¿Cuántos están esperando que les abran las parroquias para dar retiros espirituales para que la gente vuelva a Jesucristo? Nosotros somos de esos. Estamos esperando que nos abran las parroquias para empezar a predicar, para compartir la buena noticia de Jesús, para transmitir el querigma, la vida nueva en Jesucristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Te dije que tengo que nombrar 20 cosas y nombré una. Vamos con la segunda, ya te la dije. La elección del discípulo número 12, Matías. Hechos 1, 15, 26. Un hecho fundamental en la vida de la iglesia. Número 3, ya te lo nombré. La llegada de Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Número 4, Pedro proclama el querigma por primera vez. Ya te lo dije. Número 5, la primera comunidad. ¿Cómo se portaba? Si no lo leíste, están las respuestas, ¿eh? Hechos 2, 42 al 47 es lo que hacía la primera comunidad. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que digo es, Hechos nos dice cómo se tiene que comportar una comunidad de verdad, una posta, una de verdad, una hecha y derecha, compartiendo los bienes, sin que a nadie le falte nada, en oración permanente, con la compañía de signos y prodigios, ¿no? La primera comunidad se manejaba de esta manera. Incluso después más adelante vas a ver que, no, para que no quiero mentirte, si doy nombres y están mal, el castigo de Ananías y Zafira, ¿está? No me acuerdo, no lo puse. Ananías y Zafira le quisieron mentir al Señor, vendieron sus bienes, le dieron la mitad a la comunidad y el apóstol Pedro dice, ¿ustedes se creen que pueden engañar al Espíritu Santo? Y se murieron, para dejar un claro mensaje de que no se puede engañar al Espíritu Santo. Se los llevó el Señor, se murieron los dos por querer engañar al Espíritu Santo. Así es. Número 6. Acuérdate que te voy a nombrar 20, ¿eh? El castigo de los que engañaron a Dios. Lo que te acabo de decir. Pensé que no estaba porque no estaban los nombres. Los que engañaron a Dios recibieron la muerte. Como el salario del pecado es la muerte. Che, Pablo no me buscó la de Lucas, ¿eh? ¿Se desconectó, Pablito Grande? Número 7. Hermosa, ¿eh? La tenés que leer. Los primeros diáconos. Había tanto trabajo para los apóstoles y para los discípulos que vienen y le dicen, che, hay mucho trabajo. ¿Cómo puede ser que no dan abasto? Están descuidando al pueblo de Dios. Crecen de a miles y ustedes siguen siendo los primeros. Vos vas a ir a Hechos 6, versículos 1 al 7, y Pedro nombra, los apóstoles nombran a los primeros 7 diáconos. Uno era Esteban, que era diácono. El más conocido, San Esteban. Fíjate qué lindo este trabajo de la diaconía. Te decía que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro del Espíritu Santo. Para vos y para mí, solo hay que pedirlo. Ahí Pablo, gracias Pablo de Renova, me sube la cita. Mateo 7, 11 al 13 dice, solo hay que pedirlo y Dios te lo regalará. A mí me apena mucho cuando llego a una comunidad parroquial o a una capilla y no hay Espíritu Santo. Vos te das cuenta rápido, porque no hay alegría, porque no hay espacios de oración, porque se hace lo que se puede, se sobrevive. ¿Cómo la iglesia de Jesucristo, con el fuego y el amor y el poder del Espíritu Santo, va a sobrevivir? Pensalo, seamos justos. Pensalo, pensá en tu parroquia, en tu capilla. ¿A vos te parece que como iglesia de Jesucristo vos podemos estar mendigando el poder de Dios? No hay forma de que vos y yo mendiguemos el poder de Dios. Y esto hay que ir a charlarlo con el cura, hay que ir a charlarlo con el diácono, hay que ir a charlarlo con el responsable y hay que renovar todas nuestras áreas pastorales, cáritas, liturgia, catequesis de niños, de jóvenes, de adultos, catequesis especial.
los ministerios de música, los grupos de oración. A mí me encanta decirlo. Cuando hablo de comunidad, digo, ¿en tu comunidad hay grupo de oración abierto para niños y para jóvenes y para adultos y para ancianos? Si no lo hay, le debemos algo al pueblo. Tiene que haber un grupo de oración abierto, tiene que haber 2 líderes, 2 servidores de un grupo de oración por edades, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Diego, dan catequesis en mi comunidad. No estamos hablando de catequesis. La catequesis empieza en marzo. El que no se anotó en abril ya está fuera. ¿Qué pasa con el que se quiere acercar a Jesús en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre? Cuando llega a la parroquia y nos golpea la puerta, le decimos, tiene que venir el año que viene, señora. Así que banque 6 meses, 8 meses demore. ¿Me aguarda? Esto es un trabajo en conjunto y en comunión con el párroco, con el diácono si lo tenés, y con los coordinadores de la parroquia. Un trabajo en perfecta comunión, Hechos 2:42, como la primera comunidad. Y es un ida y vuelta constante y permanente. Lo digo, lo dicen los grandes referentes de Roma para todo el mundo, lo dicen los obispos, hay que combatir el clericalismo y también combatir el laicismo. El clericalismo, los sacerdotes que creen que todo depende de ellos y no nos preguntan nada. Y el laicismo, los laicos que se creen dueños de los espacios. No, yo hace 20 años que soy responsable de este lugar. Justamente por eso te tenés que ir. Porque en cualquier área social de nuestra sociedad, permítanme la redundancia, en una empresa, en un trabajo, en la sociedad de fomento, en la ONG y en la iglesia, que también somos, si bien somos católicos, somos cristianos, también somos sociales, el que sea perpetuado en el tiempo ya no puede ser causal de crecimiento. Por historia, por estructuras, no crece lo suficiente. Hay que darle espacio a los más jóvenes. ¿Y yo dónde voy? A otro grupo, a otro espacio. Lo único que sé hacer es esto, aprender nuevos espacios, pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Repensate, reformulate, recreate, revitalizate, como dicen los jóvenes en toda Latinoamérica y el Caribe. Dale vida nueva y dale tu lugar a otra persona. Esto tiene que ser así. Estoy hablando de laico a laico, En el área diocesana, en el área del decanato, en la parroquia, en la capilla, necesitamos renovar todo. Eso es renovar nuestras pastorales. Renovar nuestras pastorales es que haya más palabra de Dios y que haya más canciones. No, no, no. Incluye absolutamente todo. Yo no sé cómo es en tu comunidad, pero tiene que ser así. Número 8. Número 8. El primer mártir, Esteban. Luego de recibir su llamado al diaconado, le impusieron las manos los apóstoles y predicaba con gran alegría. Gracias, Patricia. Ahí también me pone Lucas 11, del 11 al 13, la promesa del Espíritu Santo. Incluso con Patricia, que firma ahí en el vivo de Facebook, hemos predicado juntos esta palabra en algún momento pidiendo Espíritu Santo para los padres de la catequesis familiar que juntos estábamos, ¿no? Pero digo, se predica esto porque es la realidad, porque es lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay que volver a la palabra de Dios. Seguir usando el catecismo de la Iglesia Católica, seguir usando los documentos de la Iglesia, pero hay que escudriñar, hay que leer, hay que ver dónde están las promesas para darles vida a los que vengan a nuestras comunidades o darle vida a los que misionemos como iglesia en salida. Y vos me decís, les damos vida. Y yo ahí te lo repregunto, ¿le damos la vida que propone Jesús en Juan 10:10? ¿Le damos vida o les podemos dar vida y vida en abundancia, que sobre, que rebalse? ¿Damos todo lo que tenemos? A imagen del primer mártir, Esteban, que dio su vida predicando el Evangelio. Andá a leerlo en Hechos 6, 8:15, cómo murió, cómo dio su vida por el Evangelio. Número 9. Bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 8, 12, 17. El capítulo donde aparecen esta cuestión nuevamente de estos vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. Lo podés anotar. Hechos 8, 12, 17. Empiezo a fallar porque hablo más rápido porque se me viene la hora, ¿viste? Pero igual me imagino que ninguno de ustedes quiere que termine, ¿no? Número 10. El diácono Felipe, no el apóstol, es muy interesante, porque este humilde servidor durante 15, 20 años predicó que este era el apóstol Felipe y no era el apóstol Felipe. El diácono Felipe le da una clase magistral del Evangelio, de la buena noticia al etíope. La historia conocida como Felipe y el etíope. Si alguno lo va a copiar, Felipe y el etíope, Hechos 8, 26, 40. ¿Ven? Suceden cosas muy importantes.
El etíope le dice, vengo leyendo, mirá esto, qué importante, por favor, Hechos 8, por favor, anótamelo ahí, del 26 al 40. Le dice el etíope a Felipe, le dice, escúchame, ¿qué estás leyendo? Le dice Felipe. Leo la Biblia. Estoy leyendo la Biblia, le dice. Ah, buenísimo. ¿Y lo entendés? Le dice, porque quiero que lo veas, dame un cachito. ¿Lo entendés? No, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo predica, nadie me lo explica? Entonces, en ese punto, nadie le explicaba las Escrituras y Felipe le empieza a explicar las Escrituras y le dice, si crees con todo tu corazón, podés ser bautizado. Y el etíope, un pagano, un extranjero, le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerda, mi último servicio en la parroquia del barrio fue catequista de padres y de niños, ¿no? Y cuando le predicábamos a los padres, después de 1 año, 2 años, en un retiro, les decíamos, ¿ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se animan a aceptarlo? Gracias a Agustina ahí que pone en el vivo Hechos 8, 26, 40, ¿no? ¿Ustedes creen esto con la misma fe que lo dijo el etíope? Y los padres levantaban la mano y decían, sí, yo creo. Y acá hay un tema, al menos para discernir, ¿no? Y para pensar. Los padres recibían el Espíritu Santo, los niños también, además de su primera comunión. Y vaya a saber por qué, luego que los chicos toman la primera comunión, nadie va más a la iglesia. ¿Y dónde te vas a encontrar con el Espíritu Santo si no es congregándote en la comunidad? ¿No? Porque claramente nosotros creemos que la iglesia histórica, pero particularmente la que nos toca impactar, cambiar, modificar, el encuentro con Jesucristo no es suficiente. Hay un proceso de conversión, hay un proceso de formación como discípulo de ese Jesucristo vivo y resucitado, hay un proceso de crecimiento y de pertenencia a la comunidad cristiana local, y hay un envío misionero. Cuando todo eso se cumple, el que deja de seguir a Jesucristo es que realmente no lo conoció, que vivió en una emocionalidad, en tantas cosas que incluso muchas veces encontramos por ahí. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Hay que ver si el etíope se murió adorando y honrando a Jesucristo. No lo dice. Mire lo que hizo Felipe. Hizo parar su coche y bajaron ambos al agua. Felipe bautizó al funcionario. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El otro no lo vio más y siguió entonces su camino muy alegre. Un signo. ¿Qué pasó? ¿Lo bautizó? Usa este verbo, mi Biblia latinoamericana. El Espíritu lo arrebató a Felipe. El etíope no lo vio más y siguió su camino muy alegre. Felipe se encontró en Azoto y se fue a evangelizar a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Un signo, un prodigio. El Espíritu Santo se lo llevó a Felipe de ahí a otro lugar. Digo, no tiene por qué pasarte. Seguí predicando que no sobra gente para predicar. Pero ven, Felipe detuvo el coche, bajaron y lo bautizó. Súper obediente al Espíritu Santo. ¿Quién está para esas cosas? Digo, te estoy hablando a vos, ¿Estás para ser obediente a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a dejar tu tranquilidad, incluso tu depresión atrás, tu ceguera espiritual para que Dios te revele, te muestre cosas nuevas? Saulo encuentra a Cristo, ahora es Pablo, Hechos capítulo 9. Muchísimas enseñanzas, te las recomiendo. Desde ahí en adelante, te dije, Hechos de los Apóstoles nos empieza a relatar todos los viajes misioneros de Pablo y toda la gente que lo rodeaba al apóstol. Primero Pablo con Juan Marcos y Bernabé, luego Pablo con Silas. ¿Sí? También lo cuento, Pablo se peleó con Bernabé, por eso se separaron en la misión, tuvieron un entredicho. Se separaron, sin dar demasiadas más explicaciones, pero en la Biblia está relatado, y Pablo eligió un nuevo compañero, en este caso fue Silas. Y alguno me dirá, che, ¿y Timoteo? Lo que pasa es que Timoteo lo conoce más adelante y era su discípulo más joven, y el más querido, dice en una de las cartas, ¿no? Como que siempre iban de pares, o más de pares, ¿no? Iban Pablo, Silas y el resto del equipo que predicaba. Número 12, el rol de Ananías en la vida de Pablo. Te dejo un nombre, alguien me pone en mayúscula Ananías y un corazón. Sin este buen hombre que se llamaba Ananías, no hubiera habido apóstol Pablo. Saulo nunca hubiera caminado. Sin Ananías no había Pablo. Te invito a investigar sobre este Ananías que lo agarró a Pablo de la mano y en el medio de la ceguera
espiritual, sentimental, de la vida, luego de perseguir a los cristianos, lo llevó hasta la luz de Jesucristo. Ananías. Pedro en la casa de Cornelio. Por primera vez el Espíritu Santo desciende sobre una familia pagana, es el número 13. Ya te lo conté, Hechos 10. Número 14. Martirio del apóstol Santiago y liberación milagrosa del apóstol Pedro. Todo sucede en 19 versículos en el capítulo 12. Muere Santiago, el primero de los apóstoles mártires, y milagrosamente es liberado Pedro. Número 15. Pablo y Bernabé son enviados por el Espíritu Santo a misionar. Esto lo vas a leer en el estudio de Hechos de los Apóstoles. Si nos pedís el PDF, acuérdate que si chateas con alguno de Renova es más fácil que se lo pidas a uno de Renova por WhatsApp y listo. Si no, lo pedís por privado y yo te doy el teléfono y me lo pedís a mí por celular. ¿Sí? Pablo y Bernabé son enviados por el Espíritu Santo a misionar. ¿Cómo? El Espíritu Santo nos envió a misionar a tal y cual ciudad. Hechos capítulo 13. Y ahora que me pusieron a Ananías, poné Bernabé con un corazón, porque Bernabé fue el apóstol que permitió que Pablo tuviera contacto con los otros 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque los 12 no lo querían ver a Pablo, porque cuando Santiago es asesinado, martirizado, el que estaba sosteniendo y dando la bendición a ese martirio era el propio apóstol Pablo. Entonces Pedro y los 11 dicen, escúchame, ¿me vas a traer a Pablo acá? Nos va a matar a todos. Y Bernabé, como gran siervo de Dios, y por eso en vez de un corazón ponele 2 corazones si podés, se la juega por el apóstol Pablo, por revelación divina, cree en la conversión y le dice, yo me hago cargo del apóstol Pablo, necesita hablar con ustedes para que el evangelio se siga extendiendo. Porque el Espíritu Santo lo había nombrado a Pablo apóstol de los gentiles, si no la obra hubiera ido mucho más lenta. Por eso en Hechos 13 vas a leer la historia de Pablo y Bernabé. En Hechos 15 vas a leer la historia del primer concilio, el concilio de Jerusalén. Hubo muchísimos alrededor de la historia. Hechos 15, del 1 al 35. El principal punto que se tocó es esto, ¿para quién es el Espíritu Santo? Ya te lo dije al principio. El punto 17, y termino, Pablo, Silas y Timoteo, segundo viaje misionero de Pablo. Se separó de Bernabé y ahora están Pablo y Silas. Ahora podrías poner Pablo y Silas y otros 2 corazoncitos. Hechos 15 y Hechos 16. Viajes llenos de milagros. Porque estos viajes, esto es lo que yo quiero que vos entiendas, hacían nacer una comunidad cristiana en decenas de ciudades que visitaban, y después el apóstol se les aparece cercanamente escribiéndoles muchas veces desde la cárcel a los cristianos que vivían en Corinto, a los que vivían en Galacia, a los que vivían en Tesalónica, a los que vivían en Roma, y de ahí aparecen las cartas con tantas enseñanzas y sabiduría. Por ejemplo, esta mañana meditábamos el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Es larguísimo. Este fue el capítulo de hoy de cartas cortas. Y el capítulo 7 habla de sexualidad, de virginidad, de llamado vocacional, de la vida entre esposos y matrimonio, entre esposos y esposas, del noviazgo santo. Y Pablo dice, les escribo esta parte por todas las preguntas que ustedes me hacen. Todo eso que yo te nombré son temas que en la Iglesia Católica por lo general no se hablan. No se habla de sexo, no se habla de acompañar a los jóvenes en su noviazgo santo, no se habla de discernimiento, no se habla de vocación. Ahora de vocación se va a hablar, porque en Cristo vive, en el capítulo 6, habla de la vocación. Es un tema que no puede estar ausente en nuestras pastorales de juventud y nosotros como líderes adultos tenemos que abrir el juego. Cada comunidad parroquial debería tener un grupito de novios y uno de matrimonios. No existen. Los menos. Los movimientos tienen. Hago un llamado a la solidaridad. Los movimientos pueden transmitir la visión y multiplicar los grupitos de novios en las parroquias, por favor. Pueden enviar misioneros a las parroquias para que las parroquias en los grandes grupos de jóvenes que tienen puedan tener estos grupos, estos ministerios. Qué importante acompañar a los jóvenes, dice alguien ahí en el vivo, Mariana. Pero por favor, estamos dejando agujeros. Les damos a los chicos en las diócesis donde el sacramento de confirmación se le da, lo digo por lo que dice 1 Corintios capítulo 7, se les da el sacramento de la confirmación a los jóvenes y se les dice vayan, vuelvan al mundo. Con viento a favor los recibe alguna pastoral universitaria o una pastoral de juventud en algún movimiento. Las parroquias no tienen plan de formación de discípulos jóvenes. Por eso hay que ir a Cristo Vive. Por eso hay que ir al documento de Aparecida. Porque los discípulos son jóvenes, adultos y ancianos, en cualquier edad en la que se encuentren. Y me pongo así porque, claro, dejamos tantos agujeros
Y nuestros jóvenes salen corriendo para cualquier lado, se congregan en ONGs o se adhieren, levantan la mano en cualquier bandera ideológica porque les da identidad. Esto es una de las cosas que tenemos que pensar, cómo transmitir identidad en Jesucristo para nuestros jóvenes de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, y ni siquiera nos tenemos que poner a decir, ojalá alguien lo haga, lo tenés que hacer vos, lo tengo que hacer yo. Creando planes, buscando líderes, buscando herramientas, para que la pastoral de charlas prematrimoniales no sea un trámite, sino que sea lo que tiene que ser. Para que la pastoral de las charlas prebautismales no sea un trámite, sino que sea lo que tiene que ser. Número 18. Pablo predica en Atenas, el Dios desconocido. Les recomiendo esta prédica llena de sabiduría, llena de poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 17. Número 19. Pablo en Corinto, Pablo en Éfeso. Dice mi traducción en el capítulo 19, versículo 8. Era un pueblo tan pagano que el apóstol trataba de persuadirlos, de convencerlos con el Evangelio de Jesucristo. Encontré en mi Biblia no menos de 10 veces el verbo persuadir. Ya no alcanza con solo predicar y testimoniar. Hay lugares que todo está tan cerrado, tan alejado del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, que hay que ir un poquito más allá. Siempre con la palabra de Dios en la mano, en una, siempre con el testimonio en la otra, siempre con la misericordia como bandera, ¿sí? Hacernos uno a todos en todo, menos en el pecado, con tal de atraerlos a Jesucristo, con tal de persuadirlos a Jesucristo. Es un verbo que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles muchísimas veces. Y el 20, me parece importantísimo también, naufragio. Es hermoso leer ese relato, parece como si fuera una película. El apóstol Pablo a punto de morir mal, naufragio, y llegan a Malta, primero a la isla de Malta, y luego saltan a Roma. El apóstol estaba convencido, porque se lo había dicho el Espíritu Santo, que iba a llegar hasta Roma. ¿Sí? Se lo había dicho en Hechos 23, en Hechos 23, versículo 11, le había dicho, vas a llegar hasta Roma. Claramente se lo dijo. Y en Hechos 27 y 28 suceden estas cosas. Milagro en el medio del naufragio, llegan a la isla actual de Malta y de ahí saltan a Roma, donde el apóstol será encarcelado con algunas libertades, como te dije recién. Lo vas a poder profundizar en el libro de los Hechos. Libertades para predicar, ¿eh? Escribía cartas y se las enviaba. Y recuerdo esto, ¿no? También es un concepto muy importante del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ninguno de los apóstoles iba al choque para morir mártir. Iban escapándose de las persecuciones. Porque el vivir en el medio del mundo actual es necesario para que vos y yo seamos testigos de la buena noticia de Jesús. Nadie tiene que ser un mártir. Sí es tiempo de apóstoles, sí es tiempo de líderes, sí es tiempo de servidores, sí es tiempo de inspiradores, sí es tiempo de inspiradores, esos servidores que más allá de servir van a llegar a otros para acudir y llegar con la buena noticia de Jesús. ¿Qué edad hay que tener para ser inspirador? Para ser servidor del Evangelio, para ser portador de la alegría del Evangelio, de la buena noticia de Jesús. Podés ser niño, podés ser un jovencito, con mucha alegría, me encantaría. Podés ser un poquito más grande que joven, podés ser un adulto como yo, podés ser un anciano. Hay una transversalidad en los documentos de Francisco revitalizando la vida de los ancianos como la voz de la experiencia, los que nos van a poder transmitir la sabiduría para no cometer los errores del pasado y para multiplicar los aciertos del pasado. Pero para todo esto hay que dejar las estructuras atrás. Nadie tiene que creerse más que nadie, esto lo dice el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios, y tenemos que aspirar a una unidad como iglesia de Cristo para anunciar la buena noticia a aquellos que no nos conocen. Me despido, que el Señor te bendiga, 28 capítulos para caminar, te ofrecemos 2 estudios si me los pedís por privado o se los pedís a algún servidor de Renova. Una sugerencia final, si llegás hasta el final de este video, es copiar el enlace de Facebook o copiar el enlace de YouTube y reenviáselo a la mayor cantidad de gente que pueda. Que puedas. Puede ser que el Espíritu Santo le hable y se acerque a la palabra de Dios. Ofrecele una Biblia. Ofrecele tu compañía, tu guía espiritual. Ofrecele tu oración. Busca un grupo de oración por Zoom, un grupo del rezo del rosario y vayan juntos. Busca algo, ¿sí? Pero dale respuestas en el nombre de Jesucristo en este tiempo. Me parece fundamental.
Que Dios los bendiga. Me gustaría que firmen antes de irse qué les pareció esta charla. Así cuando yo cierro el chat, ustedes leo ahí qué les pareció. Y no se olviden de publicarlo también en sus muros, digo, ¿no? Podés copiar el enlace y también lo podés republicar para que otros lo vean en tu muro. Jueves, 7:30 de la tarde, Martín va a estar con el capítulo 5 de Su Palabra. Esto fue capítulo 4. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Que Dios los bendiga. Del norte al sur de nuestro continente. Vi que estaba María del Mar, como siempre, por allí desde España. Seguramente otros los verán porque ella lo republica. Que Dios los bendiga en cualquier parte del mundo donde estén y seguimos en contacto. A multiplicar la buena noticia. Nos vemos el lunes que viene. Yo volveré con el 6, ¿sí? Pero será el lunes que viene, antes este jueves. Bendiciones, nos vemos.